Y bueno, la investigación, la teoría de topos. Y bueno, adelante. Gracias por venir, por estar aquí. Y gracias al comité que lleva 6 años en esto de la Aquelarre. No es fácil y lo han mantenido. Entonces creo que es una labor importante reconocerla y hay que reconocerla. Entonces, bueno, esta charla es, como dice ahí, sobre totopos, cosa que olvidamos con guacamole y así, pero entonces mejor hablamos de topos de Grothendieck. Si leyeron el resumen, se darán cuenta que dije que no necesitábamos conocimientos previos de topología ni de teoría de categorías, ¿no? Entonces, lo primero que tengo que hacer es generar un poquito de intuición al respecto, ¿no? Casi siempre que doy este tipo de charlas empieza como definición, sea una categoría, bla, bla, bla. Y entonces ya me di cuenta que eso no motiva a la gente. Entonces, lo que voy a hacer es, a partir de un ejemplo que me acabo de encontrar hace 2 meses de un topos de Grothendieck, es muy sencillo, es sobre los enteros positivos. Entonces, a partir de ese ejemplo quiero que lo veamos y que quizás se construya una noción sobre lo que es un topos de Grothendieck. Entonces, bueno, primero, ¿qué es una categoría? Una categoría es un poquito como sus cursos de la licenciatura, ¿no? Cuando empiezan y ven cálculo y estudian funciones de RNR, por ejemplo, lo que no les dicen es que R es un espacio donde tienen derecho ustedes a medir distancias, ¿no? Entonces, si toman una función que va de RNR, normalmente, o sea, podemos medir la distancia de las cosas que están en la imagen y las cosas que están en el dominio, ¿no? Entonces, R es un espacio métrico, es un espacio donde uno puede medir y entonces es un objeto de la categoría de espacios métricos, ¿no? Por ejemplo. Entonces, las categorías en general son una colección de objetos, de ciertos objetos matemáticos del mismo tipo, por ejemplo, espacios métricos. Pueden también pensar en grupos, agarran a todos los grupos y esos son objetos matemáticos del mismo estilo, los metemos todos en una bolsa, todos en la bolsa de espacios métricos, a los espacios vectoriales los metemos en otra bolsa. Y entonces cada una de estas bolsas, además de contener a estos objetos, que son similares entre sí, también tienen a todos estos morfismos funciones entre estos objetos que preservan la estructura de cada objeto. Por ejemplo, si voy de un espacio vectorial a otro, la manera de hacerlo es por medio de transformaciones lineales, ¿no? Entonces las transformaciones lineales lo que hacen pues es preservar justo la estructura del espacio de un lado y llevarla al espacio que tengo del otro lado del contradominio, ¿no? Entonces necesito ¿listo? No. Bueno, ¿qué es? ¿No hay señalador? Sí. No hay señalador. O al de abajo. Bueno, no importa. Entonces tenemos objetos, funciones entre estos objetos que preservan la estructura. Además le pido que para cada objeto me den una identidad, o sea, un morfismo identidad y composiciones. Como yo sé que ahí no se ve nada, vamos a hacer ejemplos más sencillos. En el primer ejemplo, ese que dice 1, tenemos un solo objeto, que es esa bolita, un solo morfismo que va de la bolita en la bolita, que la voy a llamar identidad, y a esa categoría la llamo 1, ¿no? La categoría con un solo elemento. Entonces, en el caso 2, tengo 2 objetos, sus propias y sus identidades, que son estos loops, y un morfismo de un objeto a otro. Entonces, las composiciones, cuando pido composiciones en una categoría, lo que pido es que cada que yo tenga 2 flechas, la composición sea una flecha, ¿no? En este caso, pues nada más tengo una flecha que no es una identidad, y entonces, compuesta con las demás identidades, pues va a ser ella misma, ¿no? Entonces, en el caso 3, pues ya se me olvidó poner los loops, poner las identidades, pero se puede ver que los 3 morfismos que hay
Si los compongo me da el siguiente, ¿no? Entonces, bueno, estas son categorías muy, muy simples. Hay categorías mucho más sofisticadas, como la de conjuntos. Los objetos son los conjuntos, funciones son... conjuntos, funciones entre conjuntos, grupos, como les decía hace rato, agarran a todos los grupos y piensan en los morfismos de grupos, esa es otra categoría. Nos podemos restringir a categorías abelianas, R-módulos, anillos, espacios métricos, espacios vectoriales sobre un campo, por ejemplo este campo, espacios topológicos. Entonces, sí se parece un poquito a sus cursos de la licenciatura. Entonces, bueno, uno de mis ejemplos favoritos de categoría son órdenes parciales. Si se acuerdan, un conjunto parcialmente ordenado es es un conjunto con una relación de orden reflexiva y transitiva, ¿no? Bueno, en este caso antisimétrica. Entonces, por ejemplo, preórdenes conocidos tómense un conjunto y su conjunto potencia con la contención va a ser un conjunto parcialmente ordenado, ¿no? Y pues además lo podemos dibujar, y como me gusta dibujar en el LaTeX, pues lo puse porque me iba a desperdiciar el dibujo. Y entonces, un orden parcial visto como una categoría, lo que hace es, los objetos van a ser los elementos del conjunto P, ¿no? Y va a haber un morfismo cada que yo tenga dos elementos comparables, ¿no? No cualesquiera dos elementos en el conjunto parcialmente ordenado se pueden comparar, ¿no? Pero cuando se puede, voy a tener una flecha. Y si no se puede, pues no tengo nada ya, ¿no? Identidades, pues me las va a dar la reflexividad, ¿no? Porque la reflexividad dice que X siempre es más chico que X, menor o igual que X. Entonces, voy a tener las identidades, y la transitividad me va a decir que si X es más chico que Y, X más chico que Y y más chico que Z, entonces la composición significa que X es más chico que Z, ¿no? Entonces, tal cual estoy en una categoría, me dan un orden parcial y entonces yo tengo una categoría, ¿vale? Entonces, otro de mis espacios, todo va a tener conexión aquí. Otra de mis categorías favoritas pues, son los espacios topológicos, ¿no? Y funciones continuas entre ellos. Como les dije que no tenían que saber topología, bueno, pero todo el mundo estudia los reales, ¿no? Entonces tenemos a los reales y tenemos, lo único que sabemos hacer en los reales es tomar abiertos, ¿no? Te paras en un punto y tomas un abierto de radio épsilon, ¿no? Entonces sabemos cómo son los abiertos de R. Entonces algo que sabemos es que el vacío es un abierto, el R es un abierto. Si me tomo dos abiertos, la intersección, esta cosa chiquita de aquí, también es un abierto. Y si tomamos una familia arbitraria de abiertos y tomo la unión, pues entonces también la unión es un abierto de R, ¿no? Eso pues lo extendemos a Rn y sabemos cómo son los abiertos de Rn. Son bolas abiertas alrededor de un cierto punto, ¿no? Y lo mismo pasa, estas bolas abiertas pues cubren a todo el espacio, ¿no? Es decir, en cualquier espacio en cualquier punto del espacio, si yo me paro y tomo una bola, puedo tomar una bola abierta, ¿no? Y entonces estoy rellenando a todo el espacio con estas bolas abiertas. Entonces, un espacio topológico en general es un conjunto donde me dan una manera me dicen quiénes son los abiertos, como en el caso de las RN, ¿no? Y entonces, con que me digan cómo es el conjunto y cómo son los abiertos, yo ya tengo una manera de pensar en cómo se porta el conjunto respecto a otros conjuntos que también son espacios topológicos. Por ejemplo, nuestro espacio topológico conocido y nuestro otro espacio topológico conocido, que es el mismo, ¿no? Entonces, ¿cómo es una función entre estos espacios? Pues, tiene que ser continua, ¿no? ¿Y qué significa la continuidad?
significa que si yo me tomo un abierto en la imagen, o sea, este para todo epsilon mayor que 0 simplemente significa, yo me tomo un abierto en la imagen y entonces debe existir un abierto en el dominio, tal que las cosas que están en el abierto del dominio van a caer a las cosas que están en el abierto de la imagen, ¿no? Eso dice la definición de continuidad. Entonces, cuando me dan dos espacios topológicos cualesquiera y una función va a ser continua entre ellos, si para todo abierto de la imagen, aquí le puse codominio porque acá no es claro que podría verlo un momentito. Para todo abierto del codominio, voy a regresar aquí, existe un abierto de la imagen, tal que todas las cosas que están aquí van a caer aquí adentro, ¿no? Y es la definición de continuidad en espacios topológicos, ¿no? Me dan un abierto, entonces hay un abierto que casualmente es este, que cuando yo tomo su imagen, pues voy a caer a este mismo abierto. Ahora, algo que sabemos y nos gusta es que si yo compongo dos funciones continuas, entonces la composición también es continua. Entonces sí estoy en una categoría, ¿no? Espacios topológicos, funciones continuas, compongo funciones continuas y me da continua, y además siempre tengo las identidades que son continuas y es muy fácil probar, ¿no? Entonces, si ahora me dan una categoría cualquiera, yo quisiera poder extender la noción de topología a una categoría cualquiera. Por ejemplo, si me dan una categoría no tan sencilla como, no sé, ¿qué les gusta? Espacios vectoriales. ¿Cómo le voy a dar una topología a la categoría de espacios vectoriales? Entonces, lo primero que hay que entender es que todo este asunto de los abiertos, en realidad lo que nos dice es, tú dame una cosa que quieras cubrir con abiertos y dime cómo se cubre, ¿no? O sea, la topología lo que dice es, ¿cómo van a ser nos pregunta cómo van a ser los abiertos que cubran el espacio, pero más bien lo que nos interesa es que cubran el espacio. O sea, los abiertos van a ser sistemas, un sistema de subconjuntos que cubren el espacio. Entonces, cuando quiera extender esta noción a una categoría en general, lo que tengo que pensar es, me dan una categoría y entonces, ¿cómo le hago para cubrir a todo punto de la categoría? Si los puntos de la categoría son objetos, ¿no? Por ejemplo, la categoría de grupos, entonces, ¿cómo le hago para cubrir a un grupo? ¿No? Entonces, bueno, esa es una pregunta que se planteó Grothendieck en los años 50, 40. Y entonces, bueno, encontraron una manera de hacer esto, y lo que les decía al principio es que no quiero partir de la definición de cómo le damos una topología a la categoría, sino quiero partir de una categoría particular y darle una topología no trivial del modo en el que se hace en general para categorías no cualesquiera. Entonces voy a pensar en los enteros positivos, ¿no? Ese va a ser mi categoría. Pero no la voy a pensar con el orden usual, sino voy a pensar en la divisibilidad. O sea, tomo dos enteros positivos, entonces voy a decir que K es menor o igual que N si K divide N, ¿vale? A este orden le voy a llamar Z más D, la D es de divisibilidad. Aquí estoy definiendo también otro orden, que no sé cómo llamarlo. A oso B, A es menor rarito que B, si A es un múltiplo de B. Si se dan cuenta, pues van al revés, ¿no? Este orden va exactamente al revés que este. Entonces, cuando pensemos a este orden como una categoría, pues va a ser la categoría opuesta de la categoría de abajo. La categoría opuesta significa que tengo exactamente la misma clase de objetos, pero las flechas se me voltean, ¿no? No así como le hacen en nosotros. Entonces, solo se voltean. Y entonces, bueno, aquí no traigo un dibujo de esto, ¿o sí? No traigo un dibujo. Bueno. Ah, no, sí.
Se imaginan que esta es ese es un pedazo de cómo se ve la categoría, y entonces con el orden de la divisibilidad. Si lo volteamos, es el orden de los múltiplos, ¿no? No lo puse así, pero no lo dije así, pero le puse ZM, ¿no? Porque son múltiplos los que son el orden. Entonces, con el orden de la divisibilidad, vamos a construir una noción de cubiertas para cada objeto de Z. Entonces, bueno, una definición así como necesaria ahorita son estas dos. La de conjunto superior, en realidad debí llamarle conjunto cerrado superiormente. Lo que dice es, tómense el preorden, y entonces un subconjunto es superior si cada que yo tomo algo en ese conjunto, todo lo de arriba va a estar también en el conjunto, ¿no? Dado un elemento en un preorden, entonces su conjunto superior pues, son todas las cosas que están por arriba de ese, ¿no? Entonces, en nuestro caso, si tomo un entero, el conjunto cerrado superiormente generado por n van a ser todas las K que son múltiplos de n, ¿no? Todas las cosas que van por arriba de n. Volvemos aquí. Si tomo, por ejemplo, bueno, es que aquí no está toda la retícula, ¿no? Pero, por ejemplo, el 11, todos los múltiplos, toda la parte de aquí arriba, si tuviéramos a toda la categoría, pues ese sería el conjunto superior generado por 11. Entonces tenemos los conjuntos cerrados inferiormente. Si cada que tomo un conjunto es cerrado inferiormente, si cada que yo tengo un elemento ahí, lo que está por debajo también está en el conjunto, ¿no? Entonces, en nuestro caso, el generado por un entero, pues son todos aquellos enteros que lo dividen, ¿no? Y esos van a estar conectados. Entonces, vamos a decir que DDP es la familia de conjuntos inferiores. Si no se acuerdan, luego se los recuerdo. Así se llama. Entonces, ejemplos. Le vamos a llamar Dn a nuestros conjuntos inferiores de n, bueno, al conjunto inferior generado por n, y siempre que nos dan un ejemplo una definición de algo en los enteros, pues hay que ver cómo se ven los primos, ¿no? Necesito los divisores de un primo y entonces nada más tengo estos dos porque solamente estoy pensando en la parte positiva. Entonces para 44, que nos gusta, pues ahí está, ¿no? El conjunto de divisores. Ahora, decimos que un conjunto parcialmente ordenado es una retícula si siempre puedo definir ínfimos y supremos, ¿no? Ínfimos y supremos. Ya saben, esto de el ínfimo como la máxima cota inferior y los supremos como mínima cota superior. Es decir, por ejemplo, aquí entre este conjunto y entre este elemento y este elemento, pues tengo un supremo, tengo dos cosas que son más grandes que los dos al mismo tiempo, pero hay uno que es más chico, que es este, ¿no? Para los ínfimos es lo mismo, ¿no? Si tengo este conjunto y este conjunto, este conjunto y este conjunto, sí tienen muchas cosas que están por debajo de ellos al mismo tiempo, pero hay uno que es el más chico, que está por debajo de los dos, ¿no? ¿Quién es? Hay algo mal en mi retícula. ABC. El de ABC. Este era ABC, sí, disculpa. Bueno, el punto es que hay ínfimos y supremos, ¿vale? Entonces, cuando pensamos en el conjunto parcialmente ordenado como categoría, esta noción de ínfimo y supremo se convierte en productos y coproductos. En las categorías, más o menos en las que conocemos, sí tenemos productos, ¿no? Porque, por ejemplo, agárrense dos conjuntos y saben cómo hacer el producto cruz de los conjuntos y sus otros conjuntos. Habría que decir que ese señor cumple una cierta propiedad universal, pero no. Entonces,
por ejemplo, en conjuntos, la noción de coproducto es la unión ajena. Si me dan un conjunto A y un conjunto B y se intersectan, yo puedo indexar a A e indexar a B de manera que la unión de lo que me queda sea ajeno, o sea, lo puedo pensar ajeno. Entonces el coproducto es una manera como de ajenizar las cosas, pero ponerlas en un mismo lugar. Y el producto es como pegar, no importa cómo. ¿Vale? El asunto es que en nuestro caso, en nuestra retícula, en esta no, sino en esta, la noción de supremo, que va a ser el coproducto, lo vamos a calcular como el mínimo común múltiplo de N y M. El ínfimo lo vamos a calcular como el máximo común divisor de N y M. Y entonces, bueno, tenemos entonces ya una categoría muy rica, ¿no? Porque tenemos, no cualquier categoría tiene productos y coproductos al mismo tiempo. Entonces, bueno, esta va a ser una categoría bastante grande. Además, podemos hacer un cierto cálculo en los divisores de un entero, que se llama, bueno, que se llama hacer un álgebra de Heyting. Y esto significa que siempre puedo obtener un producto, y además este producto, para los que saben categorías, va a tener un adjunto. Este adjunto se va a llamar, va a ser una implicación, y la implicación tiene que ser otro elemento de los divisores de n, pues se calcula como el máximo mínimo con un múltiplo. Bueno, es que se ve mejor aquí. O sea, este tiene que ser otro elemento de los divisores de n. Entonces, si t es menor o igual que la implicación, sí, solo sí, el ínfimo de t con el que está de este lado es más chico que k. De algún modo lo que dice es que este señor es el supremo de todas las t's que cumplen esta propiedad, ¿no? Y entonces el supremo ya sabemos que es el mínimo común múltiplo, y las cosas que cumplen esta propiedad son todas estas. ¿Vale? Entonces, como yo sé que no se ve nada, hice unos cálculos. Por cierto, esta n no tenía por qué llamarse n, ¿vale? O sea, cualquier cosa que esté teca y algo aquí que dividan a esta n. Entonces, por ejemplo, en D44, que ya lo habíamos hecho, tengo dos divisores. Esta implicación tendría que ser el mínimo común múltiplo de estas cosas, ¿no? Entonces, por ejemplo, todos los divisores de 44, su máximo común divisor con 2, son más chicos que 44, ¿no? Entonces el mínimo común múltiplo pues va a ser el mismo. Este me gusta porque es un ejemplo no trivial. Casi en todos los cálculos que hice para 44, K implica M, me salía M, pero en este no, por eso me gustó. Porque 11 implica 2 es, bueno, primero calculamos esto de adentro, ¿no? Entonces el máximo común divisor entre 1 y 11 es 1, entre 2 y 11 es 1, entre no sé qué, entre, por ejemplo, 44 y 11 es 11 y es más, y es menor o igual que 11. Y ¿quién más? Ya me equivoqué, ¿verdad? 11 sí salía aquí. Sí, 11 sí salía aquí. Sí, bueno, este es 11. El punto es que 44 ¿no? Porque... 44 también. Oh, perdón. Salió mal mi cálculo. En casi, bueno, más bien en todos los que hice, que no hice todos, salió el más grande de los dos. Pero bueno, el punto es que un álgebra de Heyting cumple con este tipo de relaciones, y si algún día se dedican a estudiar lógica de primer orden, lo primero que hacen es estudiar un poquito de esta lógica de proposiciones que hacen los filósofos en su primer semestre. Entonces, eso tiene estructura de álgebra de Heyting y cumple toda esa lista de propiedades que ven en su primer clase de lógica y que tienen que mostrar en tarea.
Entonces, algebraicamente, categóricamente eso se ve como una función de este estilo. Bueno, entonces, regresamos al propósito de esto, que es darle una topología a esta categoría. Entonces, si tomamos un entero, ya sabemos que podemos conseguirnos a todos los divisores de ese entero y sabemos que el conjunto de divisores de ese entero es una de estas cosas, ¿no? Entonces, yo puedo agarrar, es un conjunto parcialmente ordenado también, y entonces puedo pensar en los subconjuntos de aquí, que son conjuntos inferiores, es decir, que están cerrados por abajo, ¿no? Esos van a ser como la base, casi es como, estoy a punto de decir que es la base de la topología, pero no todavía más. Entonces todavía tengo que restringirme más a todavía tengo que restringir más mis cosas que quiero que sean las cubiertas de los enteros. Entonces, la definición de topología de Grothendieck es exactamente esta, y lo que dice es que yo quiero una noción de cubierta para un elemento de la categoría, ¿no? Entonces tengo un elemento de la categoría y voy a decir que si tomo a todos los divisores, el conjunto de todos los divisores cubre al elemento, ¿no? Es una cubierta abierta sobre ese elemento. Y si yo tengo una cubierta sobre el elemento y lo intersecto con los divisores de otro entero, aquí es mayúscula. Entonces esa intersección está en las cubiertas de ese otro entero. Y bueno, el axioma de transitividad es una cosa, aquí es muy clara, pero básicamente es un axioma técnico que nos ayuda a discernir cuándo algo es cubierta y cuándo no. Entonces, esto lo podemos ver mejor en el ejemplo. Calculé los divisores de 4092 y entonces pues tengo que se factoriza así, ¿no? Como 1 por 31 por 3 por 11 por 2 por 2, ¿no? Entonces aquí por supuesto me faltó esta rayita, porque 11, bueno, faltan muchas rayitas, porque todos son divisores de este señor, pero lo que quería que se viera es cómo van a ser las cribas. Entonces son conjuntos, aquí tengo la de 1023, pues el verde es un conjunto cerrado por abajo, ¿no? Si yo tengo a alguien en la criba con flechita verde, entonces todo lo que esté por debajo de él sigue teniendo flechita verde, ¿vale? Entonces el axioma 2 lo que dice, por ejemplo, es que la verde es una criba y la roja es una criba y se intersectan en esta flecha que va de 1023 a 3 y en 1. Entonces esta también es una criba, ¿vale? Porque es un conjunto cerrado por abajo, ¿vale? Y entonces estas van a ser mis cubiertas de cada, bueno, estas van a ser cubiertas de este señor, ¿vale? Entonces hay muchos ejemplos sobre topologías porque la topología lo que hace es asignar a una n, asignarle una familia de cribas que cumplan las propiedades estas, ¿no? Y entonces, bueno, el ejemplo más burdo, como siempre en topología, ya saben que si les dan un espacio topológico R, entonces R es un abierto, ¿no? R mismo es un abierto. En este caso, si nos dan un entero, la topología trivial es decir que todo el conjunto de divisores es una cubierta y nada más es eso, ¿no? Esa es una topología. Otra topología es como la discreta en topología. Todos los conjuntos cerrados por abajo, aunque no cumplan las propiedades de arriba,
todos los conjuntos cerrados para abajo van a ser una cubierta. ¿Vale? No, tienen que cumplir las propiedades. Y la topo atómica es casi la discreta, excepto porque le quito al vacío, ¿no? O sea, si me dan el conjunto de divisores, una cubierta es un subconjunto del conjunto de divisores. En particular, el vacío podría ser un subconjunto de divisores, ¿no? Entonces, en la topología atómica simplemente le quito a ese señor y las topologías son completamente distintas. Parece que no, pero sí hay una enorme diferencia entre pensar en la discreta y la atómica, ¿no? Ya cuando uno se pone a hacer las cuentas, es mucho más amable trabajar sin el vacío. Y bueno, entonces a lo que queríamos llegar era esto, ¿no? Tengo una categoría, le asigno una topología y a eso se le llama sitio. Entonces, un ejemplo más o menos no tan fácil es tomar los abiertos de un espacio topológico con su propia topología, ¿no? Eso va a ser un sitio. Entonces, sí estoy extendiendo la noción de topología, pero a un dominio más general. Entonces, pues nuestro ejemplo pues ya, es los enteros positivos con una topología. Okay. Entonces, hasta ahorita no he mencionado la palabra topos, porque no hemos llegado, pero un sitio es básicamente un espacio topológico, nada más que nuestro conjunto ahora es una categoría. Entonces, ahora que tengo espacios topológicos, bueno, cuando uno tiene espacios topológicos, nos gusta dar funciones continuas de ese espacio en otros espacios. Y ya quedamos que la continuidad depende de cómo estoy definiendo los abiertos y cómo se pegan. Y sabemos que las intersecciones de abiertos son abiertas y entonces si tengo una función continua, entonces se tiene que portar bien en esas intersecciones, ¿no? Portarse bien en las intersecciones de espacios topológicos no es tan difícil, porque en espacios topológicos tienen algo que se llama el teorema del pegado, el lema del pegado, que básicamente dice eso, ¿no? Tú dame un espacio topológico X y una función continua entre ellos, y X es así, pero tiene dos abiertos, que se intersectan. Y la función manda esto en algo bonito, ¿no? O sea, la función está bien definida tanto para U como para U2, para uno como para U2. Entonces, si eso pasa, puedo extender la función a todo el dominio, a todo el dominio. Entonces, en categorías, en sitios, lo que se hace es tratar de extender este asunto a funciones que van no son funciones, son funtores que van de la categoría donde ya tengo una topología en conjuntos. Si yo puedo estudiar este tipo de objetos, entonces puedo decir cuándo tengo un comportamiento similar al lema del pegado, pero acá. Entonces, una pregavilla es nada más una asignación. En nuestro caso es, dame un entero, y entonces f de ese entero es un conjunto. ¿Vale? Y bueno, ya dijimos que en conjuntos yo puedo tomar el producto cruz de conjuntos. Entonces, si me dan un entero n y una cubierta sobre n, ya quedamos que una cubierta es un subconjunto de divisores de n. Entonces, para cada divisor yo puedo tener un conjunto f de k, ¿no? Para cada divisor k tengo un conjunto f de k. Pero en conjuntos yo puedo hacer un producto, entonces tomo el producto. Los elementos del producto, pues son, si lo quieren pensar en eneadas, pues son eneadas, ¿no? Y entonces yo puedo agarrar un elemento en cada uno de estos conjuntos y la cosa de ser un funtor es que
Y dijimos que cuando tenemos un preorden, hay morfismo cuando se cumple esta situación, ¿no? Entonces tengo morfismo así. Pero lo estoy pidiendo en la apuesta, ¿no? Entonces aquí tengo K en N, y entonces que esté en la apuesta significa que F va a voltear la flecha, ¿no? Entonces esta va a ser F de la flecha. Y entonces esto va a ser F de K, esto va a ser F de N, y lo que dice la condición es que aquí se llama P, ¿verdad? Sí, y está en la revés. Lo dejamos en N. AN va a llegar a acá. Allá se llaman, perdón, allá se llaman T y K y demás K. Pero bueno, el asunto de ser un puntor que va de la opuesta es justamente esto, ¿no? Si la flecha va para acá, la función entre conjuntos se voltea, ¿vale? Y entonces el asunto este de pegar bonito en las intersecciones se mide a través de unos puntores de este estilo que se llaman gavillas. Entonces, uno de estos va a ser una gavilla si siempre puedo encontrar a alguien aquí que le pegue a todos los elementos de acá y de esto. ¿No? O sea, si tengo otro divisor de N, que aquí voy a tener AC, entonces la imagen de exactamente esta A va a ser AC. La imagen de esta A va a ser exactamente el elemento que escogí en cada conjunto. Eso se llama ser una gavilla. Y bueno, no voy a pelearme con la estructura de las cosas, pero si me dan dos de estas, si me dan dos gavillas, y me dan otra que cumpla esta condición de que siempre existe la amalgama de cierta condición. Entonces yo puedo dar un morfismo de acá. Es un nivel más arriba de las categorías, ¿no? O sea, estas ya eran categorías, y entonces lo que estoy diciendo es que si yo a esto le puedo definir, si puedo pensar en cada uno de estos como un objeto y definir morfismos entre ellos, pues estoy agarrando una categoría más arriba, ¿no? Que va a ser una categoría de puntores. Entonces, así se va a llamar, ¿no? La categoría, si cumplen además la condición esta de gavilla, pues entonces tengo la categoría de gavilla sobre este sitio. Y en general, si tomo la categoría de gavilla sobre cualquier sitio es lo que se llama un topos de grado. Es decir, uno toma esta categoría a partir de un conjunto parcialmente ordenado. Y luego definimos todas estas cosas que ya definimos de cómo voy a cubrir a los elementos de aquí, y hago que las asignaciones que van de aquí a conjuntos sean compatibles con las cubiertas de cada elemento. Y después, ya que tengo un montón de estos, que además les pido que cumplan condición de gavilla, o sea, que cumplan esto de que siempre existe alguien que va a dar a todos los que yo escogí, y además le doy estructura, es decir, doy transformaciones naturales entre ellos, así se llaman los morfismos entre puntores. Entonces este va a ser una categoría, y esa categoría se llama así, y es un topos, lo que sea que sea un topos. En general un topos es una categoría, así que ya olvidándonos de esto. Un topos es una categoría, como por ejemplo, piensen en sus cabezas en conjuntos, que tenemos productos, ¿no? Tenemos exponenciales, es decir, si están pensando en conjuntos, pueden pensar en todas las funciones que van de y en x. Tenemos productos, tenemos exponenciales, tenemos una manera de discernir cuando algo es un subconjunto de otro conjunto.
manera de discernir esto se llama función característica, ¿no? Que vale 1 cuando existe y otra cosa. Este señor se llama, en general, se llama clasificador de subobjetos. Y como su nombre lo dice, es algo que me dice cuándo es un subobjeto de algo, ¿no? Por ejemplo, cuando están estudiando espacios vectoriales, les dan un espacio y les dan un subespacio, ¿no? Entonces aquí ya clasifican las cosas. Pero a esto se refiere, ¿no? A que estamos trabajando en una categoría con ciertos objetos, y entonces cuando algo es, además de ser subconjunto, tiene estructura, tiene su estructura propia y está metido aquí, y la estructura es la extensión. La estructura de aquí es la misma de acá, pero restringida al subconjunto, ¿no? Entonces, cuando yo tengo exponenciales, productos, clasificadores de subobjetos, otra cosa que se llama objeto inicial estricto, que en el caso de conjuntos, pues es el conjunto. No me acuerdo. Es el que tiene un solo elemento. Y ya. Entonces, eso es un topos. No importa. El asunto aquí es que si yo tomo cualquier categoría de gavilla sobre un sitio, va a tener todas estas cosas, ¿no? Entonces tendríamos que poder definir cómo es la exponencial de dos gavillas y cómo es el clasificador de cuando una gavilla es subgavilla de otra y así, ¿no? Pero en nuestro caso pues es muy bonito porque son simplemente asignaciones de enteros a conjuntos. Entonces, algunas cosas que no estamos en condiciones de demostrar en este momento, pero es más o menos fácil ver que cuando me dan un sitio y yo le puedo calcular su categoría de gavillas, a veces puedo decir exactamente qué categoría es, ¿no? Y eso es una cosa importante porque a veces hay cosas que tienen estructura de topos que no sabemos, y entonces a partir de encontrarle el sitio adecuado a través del cual, si yo tomo las gavillas, me da una categoría equivalente, con eso ya le doy estructura de topos, ¿no? Entonces, bueno, lo que dice aquí es que si tomo Z más con el orden de la divisibilidad, esas cubiertas, y la topología trivial, esta donde me dan n y su única cubierta es todo el conjunto de divisores. Si calculo sus gavillas, entonces lo que obtengo es que todos los funtores que van de ZD en conjuntos, absolutamente todos, cumplen la condición de gavillas. Y eso es más o menos intuitivo de imaginarse, porque cuando te da la topología trivial es como cuando te da la topología trivial en cualquier espacio topológico, que o no hace nada o hace todo lo que quieres, que es básicamente esto. Y la topología discreta también hace un poco esa misma función, ¿no? La discreta era donde todas las cribas iban a ser cubiertas de los enteros, y si calculo además la discreta, la discreta sí tiene el vacío. Calcular una gavilla cuando tengo el vacío, casi siempre me da que las imágenes son un solo elemento, ¿no? Porque ¿cuál va a ser el elemento? Pues va a ser la famosa amalgama que nos da la condición de gavilla. Y eso va a pasar para todas esas cosas. Entonces, al final todas las gavillas van a tener la misma imagen, que es 1. Y es esto. Y donde la categoría 1 pues era la del principio, ¿no? De un solo objeto y su identidad. Y ya. Si algún día les interesa, esto salió de un artículo muy reciente, de julio de 2015. No es así la gran cosa, pero sí es un bonito ejemplo de cómo
uno puede pensar en un topos de Grothendieck no tan difícil de calcular, porque en general son muy difíciles de calcular. Y bueno, aquí está. Y toda la teoría sobre retículos, grupos parcialmente ordenados, íntegras de Hyting, lo pueden revisar en el MacLean Mosaic de Gaviria sobre geometría y lógica. Y esto.